Ok amigos, estamos en el segundo video de riñones, hablando ahora de lo que es el síndrome de tubos colectores. El video tal vez más importante que haya hecho va a ser este, o el que vaya a ser. Este va a ser uno de los más importantes, al cual siempre voy a hacer referencia. Y por lo cual te explico que aunque tú estés sano, no tengas este problema, es muy importante que lo veas porque puede ser la diferencia entre vivir o morir, tanto tuya a la hora de estar hospitalizado o de un familiar. Así que quédate, ve el video y compártelo. Hola amigos de María NMG, su amigo Carlos Martínez de nuevo. Hoy voy a tocar uno de los videos, tal vez el más importante de los que yo pudiera hacer, que es el de síndrome de tubos colectores, que en realidad ese es el coco, o sea, de todo lo que manejan el sistema de salud, ya sea médico oficial, el clásico doctor de bata, como los alternativos, ¿sí? Y conforme vayan viendo el video se van a dar cuenta por qué es tan complicado, ¿sí? Y por qué algo tan sencillo se puede convertir en mortal cuando hablamos del síndrome de tubos colectores. Para eso, para que puedas entender este video, tienes que ver el video pasado en el que hablo de los túbulos colectores, en el cual habla precisamente del problema de retención de líquido, la causa, ¿sí? Si no ves el otro, va a ser un poco difícil que logres entender este. Entonces, por eso este es el segundo video de 3 que hablan de los riñones, ¿sí? Y en este caso hablaremos de la combinación de los tubos colectores con combinación con otro proceso de sanación, ¿ok? Más te recuerdo que pues dale click a la campanita y comparte los videos si te gustan, ¿no? ¿Sí? Además de que vamos a estar poniendo para aquel que quiera ayudar al equipo, al canal, una sección en la parte de descripción, ahí en lo que es una de donación para el que pueda y quiera, ¿no? Que la verdad sí nos ayudaría mucho para poder trabajar, puesto que esto como lleva tiempo, ¿no? Este video, hijo, lo pensé hacerlo de muchas maneras y que lo voy a hacer lo más sencillo, pero no va a ser muy corto, pero es muy importante que lo veas de principio a fin. ¿Por qué? Porque eso puede salvar muchas vidas. Puede salvar la tuya o puede salvar la de un ser querido si logras aprender. Te voy a explicar por qué la mayoría de los no saben qué hacer, pero te voy a dar la alternativa de un método muy sencillo que funciona y es el uso del agua de mar y los baños con sal. Te voy a explicar al final cómo ver resultados casi de inmediato. Y si eres doctor que te ha visto cómo esas personas las pierdes, te vuelvo a repetir, no me creas, hazlo, verifícalo, compruébalo y vas a ver que sí es cierto, que sí funciona. Y aquí lo que importa es eso, lo que realmente funciona, aunque te hayan dicho todo lo contrario, ¿entiendes? Y la verdad que con el método también tenemos un video en nuestro canal que habla de los famosos baños con sal de mar. Vayan a verlo porque también tiene que ver con los tubos colectores, ¿ok? Entonces, seguimos, entonces explicamos, ¿no? Miren, para poder entender todo eso, tenemos que entender lo que es la segunda ley de Hammer, que es la que es la tabla biológica, o sea, la ley bifásica de las enfermedades. Entonces, aquí voy a ponerte la tabla de lo que es el ritmo biológico, básicamente aquí a un lado, en la cual te explico. Digamos, nosotros tenemos un ritmo día-noche, digamos que en el día, como eso de las 4 o 5 de la mañana, nuestra biología empieza a despertar, empieza a prepararse para las actividades, tanto para cazar o huir, ¿sí? Eso es en toda la vida, porque esto que nosotros tenemos nuestra rotación
nos da precisamente un mecanismo de día con la noche lo usamos para descansar, para reponer. Entonces el sistema simpático se empieza a activar como eso de las 4 o 5 de la mañana, y como eso ya de las 6, 7, justo cuando empieza a meterse el sol, nuestro ritmo empieza a cambiar, y empieza a predominar el sistema vago, por eso se llama vagotonía y simpaticonía, que es cuando empezamos a estar cansados, a tener un poquito de calentura. Y cuando agarras al niño, lo cuestas y lo tocas, está un poquito calientito, justo cuando está durmiendo, ¿no? Es el momento en que nuestro cuerpo tiende a descansar, a reponer. En ese periodo el cuerpo tiene un proceso de descanso, un proceso en el cual cualquier sanación, cualquier reparación le intensifica. Entonces, te pongo el ejemplo del caso del dolor de muelas. Cuando te duele más? Generalmente es en la noche. Sí, en la tarde, ¡ay! Puede estar todo el día, pero en la noche se intensifica más. Hasta como eso de las 4 o 5 de la mañana te ha estado poniendo anestesia y como eso de las 4 o 5 minutos te quedas dormido, porque empieza a cambiar nuestro ritmo a día. Okay. Ese que tú ves ondulado es un ritmo normal, día, noche. ¿Ok? Incluso, digamos, se puede romper ese ritmo, ya sea artificialmente con drogas o con cosas que alteren el ritmo, o sea, digamos, un ritmo biológico que ya empieza a cambiar a vagatonía, a probar, digamos, cuando uno está en la escuela, y como también me ocurrió a mí que en la escuela teníamos que tener un examen, que teníamos que entregar un trabajo, y nos aventamos toda la noche trabajando, entonces café tras café. Ahora usan mucho lo que es el Red Bull y otras cosas que te aceleran, otros utilizan otro tipo de drogas más fuertes, pero el hecho de eso hace que se rompa y la simpaticonía se mantenga, lo que te mantiene despierto. Pero aunque una simpaticonía más intensa, después, cuando ya llegue el momento, el cuerpo va a entrar en una vagatonía, en un proceso de descanso más intenso. Necesita recuperar ese descanso que no lo ha tenido, lo va a recibir ahora acá. Entonces, aquí podríamos ver una alza en la simpaticonía y una baja en la vagotonía, lo que le llaman para el drogadicto sería la malilla, ¿no? Pero no siempre es así y así, sino que lo hace hacia abajo, y luego otra subida y otra vez hacia abajo. Te puede estar recuperando ese tiempo en 2-3 días, ¿ok? Pero el cuerpo trata de encontrar ese equilibrio después. Eso es cuando hablamos con alguna droga, que eso también vamos a verlo por cómo afecta cualquier uso de medicinas o alternativas, hierbas, cómo afectaría a nuestro ritmo biológico, incluso en etapas de sanación. Ok, te dije, lo puede ser alterada con drogas. Ok, la otra, cuando ven ahora en la tabla biológica, como vemos una relación, luego vemos que hay un evento que dispara el sistema simpático, o sea, el estrés. Es el periodo de estrés biológico cuando uno, ok, es cuando Hammer le llama a ese punto un shock biológico altamente dramático vivido en soledad, en el cual se despierta un programa de emergencia, nos pone en alerta, puesto que en esa situación puede estar en riesgo nuestra vida, o nuestro organismo no alcanza a absorber lo que es el impacto, y a nivel psique impacta, a nivel cerebro impacta, bien importante, entienden, cerebro, porque es en la parte del cerebro donde más crítico se hace lo que es el proceso de tubos colectores. Entonces, en el cerebro y en el órgano. Entonces, si vivimos un conflicto de que mi vida está en peligro, necesito sobrevivir, impactaría en los pulmones y en la parte del cerebro que controla el pulmón. Si es un conflicto de que no hay nada que comer, hambruna, sería el hígado, y en la parte del cerebro que controla el hígado. Entonces, siempre va a ser psique, cerebro, órgano, en los 3 niveles. Guárdense en esa parte, ¿sí? Porque es bien importante que se entienda eso para lograr entender cómo van a suceder el síndrome de tubos colectores. Entonces, cuando sucede un evento así de emergencia, no emoción, o sea, ya cuando hablamos de que la biología cambia, es que somatiza, o sea, es cuando ya hay cambios, ¿entiendes? Algo tan intenso que tu cuerpo no lo absorbe, entonces tiene que cambiar tu organismo, tu cuerpo, para poder enfrentar esa situación.
te pongo el caso clásico, ¿no? Como dice alguna persona, estamos aquí sentaditos, bien platicando, y de repente llega y entra un león. Pues la persona que lo ve de repente se levanta y sale corriendo. Si entra en pánico lo suficiente para poder huir, el cuerpo le va a generar más adrenalina, más sustancia, lo va a poner en alerta, lo va a hacer más veloz, va a agarrar más oxígeno, va a correr más rápido, va a brincar cosas que no haría en estado normal. Digamos que una persona que le dieron un medicamento que ya no revienta eso, no activa el programa, ve, dice, hay que corre lo que siempre ha corrido, lo máximo que ha corrido, y va a estar en desventaja a aquel que se activó ese programa, porque ese programa se activó por una emergencia y le dio recursos adicionales para poder sobrevivir. El otro, en cambio, no va a poder correr más que lo que siempre ha podido. Entonces, el tigre o el león va a ser más fácil alcanzar a aquel que no se activó el programa, ¿sí? Porque el otro, aunque anda con el pie lastimado, de repente anda corriendo, brincando bardas que nunca en su vida hubiera podido hacerlo. Ahora lo está haciendo y el otro no, o sea, se está haciendo con sus recursos de siempre y con su capacidad de siempre y no podría. Por eso le digo a la gente que el medicamento nunca va a poder solucionar eso porque son programas biológicos de emergencia que tiene con sentido biológico, como dice Hammer. Entonces llega ese otro y está el otro que digamos que no lo vio y de repente lo ve al león, ya es muy tarde porque él estaba de espaldas y cuando lo ve el león está aquí, ya no puede huir, entonces ya no activa el programa de los pulmones, sino uno de que me paralizo. Cada ese programa lo vamos a ver en diferentes videos. Se paraliza porque estoy atrapado y el hacerme el muerto es un programa que funciona en las situaciones y puede que el león salga en chinga sobre el que va corriendo. Y a lo mejor ese quedarte así paralizado es lo que te salva. ¿Ok? ¡Pum! Ocurre. Pero ese programa que se activó tanto para la persona que quedó así como para la persona que le dio más velocidad, es en el periodo, en el primero que está, en el conflicto en el momento de los conflictos, en el momento que está activo, la fase activa del conflicto, en la cual está nervioso, está con todo el estrés, pero con una biología, un extra, una alerta biológico que le está dando para poder sobrevivir esa circunstancia. ¿Ok? El cuerpo no hace nada raro. El cuerpo hace las cosas cuando las necesita. El médico dice, mira qué raro, no es normal, pero desconoce el por qué se activa y es ahí donde está el problema. Pero este no es el punto. El punto es que mientras esté ese estrés ahí, va a hacer ese cambio. Si ese pulmón va a crear más pulmón. ¿Sí? Entonces, el detalle es que generalmente, digamos, en el ejemplo del león, o te escapaste o te mata en ese mismo ratito. Pero si ese miedo te estuviera correteando por 6 meses, tu cuerpo estaría generando más pulmón, chances de pulmón, generaría más pulmón para poder agarrar más oxígeno y para poder huir, ¿no? Entonces, entre más estrés hay eso. En el tiempo que se da lo que se llama la masa conflictual. En la persona que se queda paralizada así, mientras esté así, con el miedo, va a estar así como, ¿sí? Cuando pase, se pueden entrar todos los calambres. Ese es te lo explico un poquito más adelante. Entonces, cuando ya se sobrevivió, si alcanzó a escapar el cuate que corrió, yo creo que el peor fue el que no se activó ningún programa, y aunque fuera muy veloz en la carrera, ese lo alcanzó León, ¡pum! Ya se lo comió, ¿no? Pero aquel que activó el programa, ya que se escapó, al rato ya entra en otra fase, porque se resolvió el conflicto que tenía, y entra en un periodo de porque ahora tiene que deshacer todo lo que se hizo en ese periodo. Ya no estoy en ese periodo, ya no tengo la emergencia de salir corriendo, entonces de estabilizarse, de volver a la normalidad. Haz de cuenta que en ese periodo en el que estaba corriendo es como aquel cuate que se desveló toda la noche y ahora el cuerpo trata de volver otra vez a su ritmo, entonces pasa por ese periodo, una crisis, y luego otra vez en 2 fases, la fase de sanación, las fases de sanación son en 2, una fase intensa, caliente, y luego una crisis de nerviosismo y otra vez otro periodo ya un poquito más largo, ¿sí? Pero ya vuelve después a la normalidad. Digamos, así, eso es lo que es la traba biológica.
En el caso del cuate que se quedó paralizado, después cuando ya por fin se escapó y se dio cuenta que estaba, le da por fin, a nivel psique, ya me salvé, yupi, me salvé, ya, jaja, pero empiezan también los cambios a nivel cerebro y a nivel órgano. Entonces, en este caso, los músculos eran los que estaban tiesos. Entonces, en la parte del cerebro que le había mandado la orden se empieza a inflamar. Y también la parte de acá empieza lo que es el ataque epiléptico, empieza a tener los temblores porque los músculos salen de esa manera. Ya veremos más adelante, haré otro video que hable de los músculos, pero empieza en ese periodo y la epicrisis, lo que es el ataque epiléptico, es un regreso a la primera etapa, que es la primera etapa fue parálisis. Entonces, en el ataque epiléptico la persona está eso en ese momento, es un periodo de regreso a la primera etapa. Después saca todo en la orina y vuelve otra vez ya con un cansancio, pero tiende a volver a la normalidad. ¿Ok? Si es que no vuelve a tener otro conflicto similar, o usar medicamentos, drogas que me lo regresen hacia atrás, que es lo que muchas veces ocurre, desgraciadamente, en la medicina. O sea, a esa persona sí le dan corticoides, le dan algo así y le quita ese cansancio, le quita esa temblorina, le quita todo eso, pero me lo regresa hacia atrás en el periodo de parálisis, ¿entiendes? Entonces lo mete en un ciclo. Ajá, entonces, bueno, si uno entendiera que lo que está ocurriendo le permitiría al cuerpo terminar ese proceso, ¿ok? Pero bueno, no es el tema del día de hoy, pero sí en el caso de las drogas, o sea, lo que le den lo va a regresar hacia atrás. Hay dos maneras de solucionar ese periodo de inflamación y todo, permitirle que el cuerpo llegue a la normalidad, dejarlo que continúe, entendiendo que tiene que suceder, o regresándola a la primera etapa, regresando a la primera etapa, que es lo que la mayoría de las medicinas, tanto convencionales como clásicas, hacen, porque van sobre el síntoma. Entonces quieren que se te quiten las inflamaciones, quieren que se te quiten los temblores y le meten estimulantes, lo regresan a la fase de estrés, ¿sí? De esa manera, que bajan los síntomas o los quitan, pero una de dos, o me regresa para acá y vuelvo otra vez, o simplemente los suspenden ligeramente y me alargan ese proceso. ¿Okay? Hay veces hay que jugar un poquito ese jueguito para bajar la intensidad de la segunda parte, pero no tanto como para regresarte. ¿Ok? Pero nos tocará otro tema. Pero es muy importante entender esa parte porque vamos a entender por qué esa estrategia, cuando hay un problema de tubos colectores, no sirve. Es más, sale totalmente contraproducente y hasta peligrosa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría si le damos un estimulante? Digamos, una persona que está en ese momento viviendo el miedo de correr y le damos un café. Incluso no es mi café. Bueno, ni modo. Le hace un café, el café es un estimulante. Entonces, si ya la persona tiene un estrés biológico en el cual ya le está pidiendo correr más, tener más oxígeno, ese estrés hace que tu cuerpo haga más. Entonces, intensificaría ese nerviosismo, ese estrés, eso lo incrementaría. Entonces, si ese estrés está produciendo más pulmón, todo lo que tú le agregues ahí va a hacer que haga más de eso. ¿Ok? Entonces, la misma persona que está paralizada en ese momento también es la fase de estrés. Tú le das estimulantes y todavía se paralizaría más. Por eso, en la nueva medicina germánica, vemos en realidad en qué fase está la persona. Digamos, sabes que está en una fase activa. Ahí tenemos que tratar de evitar los estimulantes. El café, corticoides, azúcares, todo eso son estimulantes, ¿sí? Y muchas drogas que están ahí. Ok, y muchas de las drogas que te da la medicina y muchas drogas que te da la medicina alternativa, porque también las hierbas tienen características simpaticónicas y estimulantes o relajantes, ¿ok?
Entonces, si tú escuchaste, ay, que la moringa, que esto y lo otro, hay que ver la característica que tiene ese tipo de hierbita. Todo lo que se le da a la persona en las etapas de inflamación son estimulantes, ¿sí? Entonces, hay algunos que son neutros, como por ejemplo el agua de mar. El agua de mar no te estimula ni te relaja, te estabiliza. Por ejemplo, si tú estás en la fase de estrés, te das el agua de mar y lo que hace es que, como es lo mismo que ya tienes, hace limpieza, pero a la célula estar bien, obtiene energía natural, no estimulada, natural. Entonces te da más recursos, pero no te estimula. En la fase de vagatónica, lo que es en la segunda fase, que es el de agotamiento, hace lo mismo, o sea, llega, limpia lo que son las células y la célula trabaja más ópticamente, pero tampoco la relaja, ¿sí? O sea, trata de atender a ser hacia el medio, hacia lo que es el equilibrio, pero no interrumpe ni la excitación biológica ni la relajación, ¿sí? Por ejemplo, si el cuerpo necesita crear más pulmón, más hígado, más riñón, porque así lo mandó el cerebro y así lo necesita, no lo va a impedir. Si en ese momento lo que está en la fase vagatónica, si veis, recuerda, tienes que haber visto el video anterior en el cual te muestro cómo con unas esponjitas, te pongo el ejemplo, cómo ante la emergencia el tubo colector genera más tubo colector, que es como si fuera más esponja, y cuando ya no lo necesita lo desbarata. Okay. Y en la segunda fase, en la fase vagatónica, que digamos que tendría que el cuerpo deshacer lo que es ese exceso para llegar a la normalidad, tampoco el agua de mar lo impediría. Te ayudaría a que no estuviera inflamado todo eso y que te sintieras más o menos bien, pero no impediría que sucediera lo que el cuerpo tiene que hacer en forma natural. ¿Ok? Hasta ahí posiblemente algún doctor ya me haya juzgado loco, ¿no? Mas, sin embargo, como les he dicho y si lo debo repetir, las leyes de la naturaleza se van a cumplir, las conozcamos o no las conozcamos, las sepamos o no las sepamos, creamos en ellas o no creamos en ellas, nos la hayan enseñado en Harvard o no. O sea, van a ocurrir, a la naturaleza le vale un comino lo que tú creas, ¿ok? Entonces, más vale conocerla. Y la belleza de las leyes biológicas es que son leyes de la naturaleza, ¿ok? Entonces, cuando empieza a hacer ese proceso, ahí está bien. Entonces, hasta ahí vamos a entender después por qué el agua de mar es lo mejor que se conoce. Para eso tendrías que haber entendido el conflicto de tus colectores, de sentirme fuera del agua, ¿ok? Volvemos al punto X. Digamos que te dije en el caso del león, en el caso del cuate que entra en pánico, necesita sobrevivir y agarra oxígeno en el pulmón y hablamos del cuate que se paralizó. Pero en el caso de los tubos colectores, en el caso de que la persona, ¿qué hago yo aquí? El conflicto de prófugo, me sacaron fuera del agua, necesito sobrevivir porque estoy fuera del agua, necesito retener líquidos. Mientras está ese programa, la persona genera más masa, más tubo colector y retiene, y es la persona que se hincha en forma natural. Cuando estás en esa situación, es el único programa que inflama en fase activa. Todos los demás programas se inflaman en fase de sanación, o sea, en la fase vagatónica, pero este no. Este en la fase de estrés se inflama. O sea, ¿por qué? Porque retiene líquidos. Ante una situación de que necesito acumular líquidos en lo que llega la ola y me regresa de regreso, está esa etapa. Entonces, ¿qué pasaría ahí si en ese momento le damos un estimulante? O sea, le damos un café, lo que va a hacer es generar más tubo colector y va a retener más, y entonces me voy a hinchar más. O sea, ocurre todo lo contrario como en el otro, ¿sí? Digamos, en el otro tú le dabas un cafecito en la fase vagatónica y tiende a subirte y hacer que esa fase vagatónica de inflamación baje un poco. Por eso todos los estimulantes tienden a quitarte la etapa de inflamación. Generalmente a una persona que está hinchada le dan desinflamatorios, le dan corticoides, cualquier estimulante y me lo regresa y me lo desinflama, tiende a desinflamar, ¿ok? Si tuviera solamente ese programa, funcionaría como lo tienen planeado, ¿ok? Bajo ese programa. Pero lo que le dan a la persona, digamos el café,
no actuaría solo sobre esta área o sobre esta, actúa en todo el cuerpo. Entonces la estrés biológica es general, ¿ok? Entonces, nomás recuerdo, por ejemplo, el café. Tengo un video, recuerden, que se llama, creo que, un café como terapia, ¿ah? Que es, digo, un café con sentido biológico, porque un café puede, y ahí explico lo de la tabla biológica también, ¿no? Como un café puede ser que en la mañana te despierte porque todavía estás vagatónico, pero en una fase de estrés haría que las cosas empeoraran. Y así sucede en esta parte, también tienes que ver ese video. Si tú le das un estimulante a una persona en una fase de estrés biológica, haces que las cosas sean más intensas. En el caso de la persona que retiene líquido, debe evitar los estimulantes, lo que son cafés, lo que son corticoides, lo que son azúcares, todo lo que es estimulante hay que evitarlo. Esas pastillas que son para adelgazar, la persona, como está reteniendo líquido, se ve más gordito y le hablan de que un método científico. O, ¿sabes qué? Fíjate que acaba de salir una compañía que tiene un producto natural que es para bajar de peso. Y Chuchanica ya está bajando de peso. Como la persona está subiendo de peso, pues, ok, toma, y se lo toma. Ok, déjame explicarte una tabla. En la primera fase, en la fase de estrés, en la parte del conflicto activo, entre más estrés tengas, entre los síntomas generales es bajar de peso, ¿sí? Estresarte, o sea, estar así. Lo que hace todo, todo medicamento o medicina alternativa o hierbita que te baja de peso es estresarte. O sea, te mete en una situación de estrés biológica y te quita el apetito. ¿Sí? Pero si tú hay un programa ahí, digamos, un problema de pulmón y tomas, estresas, creas más problemas. Si estás problema con todo lo que sean la diabetes, por ejemplo, la diabetes es en la fase estrés, en esa fase biológica, tú tomas eso, activa más el problema de diabetes y aumenta tu diabetes. O sea, todo lo que va a estar alterando biológicamente todos los programas. Y en el caso, acuérdate que de lo que es en el caso de lo que es los tubos colectores, en estrés está reteniendo líquido. Entonces, si tú tomas esa pastillita o esa hierbita que es buenísima para bajar de peso, 1,000 pesos nada más la botellita, lo que sea, aunque fuera gratis, lo hace estimulando. Y si tú tienes problemas de retención de líquidos, estimular te inflama más. Desde ahorita considéralo eso, ¿sí? No, en tu caso, tienes que resolver el conflicto como te lo expliqué en el otro video y trabajar en la causa, ¿ok? Nada de hierbitas, nada de lo que le sirve al otro para bajar de peso, en ti no funciona. En ti es peligroso, ¿ok? Vamos de nuevo. Entonces, todos los estimulantes que se utilizan, si tú utilizas un estimulante en una persona que tiene retención de líquido o esa que tiene diálisis, le están haciendo diálisis, va a serle contraproducente, lo va a inflamar más, va a hacer que retenga más líquido. ¿Ok? Una vez que llega la conflictolitis, viene otro periodo. Ay, por fin ya se resolvió el problema, por fin ya estoy en mi familia, por fin estoy en mi agua, por fin fluyo, ¿sí? Resuelve, ocurre todo lo que les expliqué anteriormente, ¿ok? En el otro video. Entonces, ahí ya es otra circunstancia. Ahora te voy a explicar qué pasa si se mezclan dos programas biológicos. Uno, inflamando en fase vagatónica, que es cuando ya empezaría a sanar, que aunque el médico para eso sería, lo que yo les digo, algo totalmente ilógico, porque así le enseñaron. Pero el cuerpo empieza a sanar con inflamación, ¿ok? La gripa en realidad ya es un proceso de sanación, es inflamatorio. Lo que es contra el hígado es un proceso que tiene que ocurrir para llegar poco a poco al proceso normal, ¿ok? Te entiendo, no te enseñaron eso. Está loco ese señor Carlos Martínez, que cuando vayas con un doctor que dé esos cursos,
te lo voy a poder explicar con tu propia jerga, no es problema. Nomás utilízalo como, está loco, pero déjame terminar de escuchar lo que dice. Y después voy a tratar de rebatirlo con un doctor que trabaje eso. No con un doctor con tu libro, que tu libro te guió para otro lado, ¿ok? Con otro doctor como tú, que maneje la ley de biología, porque sí hay, ¿ok? Y sí hay varios. Ok, volvíamos al punto. Ahora te voy a mostrar. Aquí, esto es lo que se le llama un síndrome. Digamos, aquí tenemos un conflicto que ya terminó y empieza en la fase vagatónica, la fase de inflamación. Pero al mismo tiempo tenemos también simultáneamente, porque los programas no significa que si tienes un problema va a correr solamente así. Puedes tener un problema con el riñón, otro problema con el estómago, otro problema con la rodilla, otro con el hueso, y cada uno va a estar en su etapa diferente dependiendo en qué fase esté. Podemos tener varios programas corriendo simultáneamente. Entonces digamos que estamos en la fase activa de retención de líquido, estamos hinchaditos, ¿eh? Y luego nos da, por ejemplo, en el caso del video que pongo el ejemplo de por qué me dio gripa, ¿no? En el caso de que algo me huele mal. En el caso de mi perrito cuando se cagaba. Digamos que me activo ese programa y se hacen las úlceras y después ya pasa y empieza la inflamación. Pasaría normal y me recuperaría normalmente bien, otra vez usando el medicamento que el médico me dio o la hierbita que me dio o eso, para disminuir un poquito los síntomas, para llevar a terminarlo, pero sin interrumpirlo, pero más largo. Pero si está un programa de tubos colectores, esa hierbita que me dio ahí, que me bajó un poquito los síntomas, ya no funciona. Porque así como estimula aquí, estimula al riñón. Entonces, en vez de bajarte la inflamación, estimula el riñón y aprieta más. Entonces, esa gripa, en vez de bajar la inflamación, la va a aumentar. Sí, ya por sí, una inflamación X con un problema de tubos colectores, esa puede ser una casi gripa, casi está mortal. Sí, porque lo va a hacer no solo aquí, acá. ¿Te acuerdas que te dije lo que es el cerebro? El cerebro también en la segunda fase es inflamatoria. O sea, como se inflama aquí, se inflama también la parte del cerebro que lo controla. Entonces, inflama también esta parte y empieza el dolor de cabeza y te tira y estás viviendo una crisis mucho más intensa, mucho más fuerte, mucho más delicada por el hecho de que el riñón está reteniendo líquido, entonces la inflamación es más grande. Ahora, aparte, el médico tiene gripa y te da el medicamento clásico que le da a todos, que es un estimulante para bajar lo que es la inflamación, pero impacta también al riñón y aprieta más. Entonces, si de por sí, con la pura gripa, combinado con los tubos colectores, te mete casi en gravedad, tú le das un estimulante y inflama más y estás casi a punto de tirar la toalla. O sea, por eso digo que es el dolor de cabeza de todos, ¿sí? Porque todo lo que él conocía, tanto el doctor alternativo como el convencional, o aquel que manejaba miopatía, aquel que manejaba todo lo que le funcionaba para una enfermedad X, ya no le sirve. Si está combinado con un tubo de colectores, en vez de servirle, empeora. El cafecito que me alivianaba, ahora me lo pone casi a punto de estrangulación, ¿sí? Si ya tengo el dolor de garganta un poco inflamado, si esa inflamación yo sé que va a pasar con el paso del tiempo, si hay problemas de retención de líquido, pero aparte le doy un estimulante para bajar la inflamación clásica, hace que... ¿Entiendes? Por eso digo que es el dolor de cabeza para todos, incluso para los que manejan la nueva medicina germánica. ¿Sí? Porque los que manejan la nueva medicina germánica le explican lo que es el síndrome de tubos colectores. ¿Sí? Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, bueno, te dicen, bueno, ya entiendes que hay que resolver el conflicto de
de tubos colectores, sí, pero eso puede llevar tiempo. Mientras, ¿sí? Entonces, aquí es donde les digo, aquí viene esa gran ventaja, esa gran solución, no solución permanente, solución temporal en lo que se resuelve. Es crucial que se resuelva la causa de tubos colectores, la real, o sea, la verdadera causa que está originando. Para eso tienes que ver el video pasado. Pero lo que sucede o no, mételo en un baño con sal de mar. Si estás en el mar, métete al mar. Punto. Pero estamos lejos, como yo que vivo 3 horas de la playa. Un baño con sal de mar es como si me metiera al mar. En lo que meto el cuerpo, esa parte del riñón va a funcionar y va a dejar de retener líquidos. Y aparte funciona en la desinflamación. Entonces, si tuviera la gripa y luego tuviera retención de líquidos, lo que hago es que me meto en un baño con sal de mar y tomo agua de mar. Y el cuerpo empieza a desinflamar aquí y hace que el riñón suelte líquido. Mientras estoy dentro de la tina. ¿Sí? Por eso Hammer en el libro, voy a poner ahí en el libro de cáncer de mama, cuando menciona que se topa con un caso, esos casos, él ya vio que tenía que meter a una persona en tubos colectores en un baño con sal en lo que resuelve el conflicto. Ajá. Yo ya tengo muchos años haciéndolo y te digo que siempre funciona. Por eso ven que en mis otros videos, en todos mis videos que yo estoy, siempre le digo en la fase de sanación, en la fase de métanlos en un baño con sal de mar, aparte de que tomen el agua de mar. ¿Por qué? Miren, personas que tomamos agua de mar, sí vemos mejorías. ¿Me explico? Pero también meterlo dentro, el hecho de que esté el riñón debajo del agua, trabaja. Y trabaja más rápido a nivel local. Y además de que también el agua está, cuando te metes en el baño con sal de mar, también en la parte que está cubierta, está trabajando de afuera hacia adentro, aparte del agua que está tomando, que trabaja de adentro hacia afuera y le ayuda a desinflamar. ¿Sí? Hace poquito tuve la oportunidad de hablar con un amigo, nunca mencionó nombres, y precisamente me platicaba que él empezaba, le estaban haciendo inyecciones de agua de mar. Yo le dije, es excelente, es muy bueno, ¿sí? Siempre y cuando sepan hacer las inyecciones, porque si no puede ser contraproducente. Pero la persona sí sabía hacerlo, o sea, en eso no había problema. Pero yo le dije, de todas maneras, haz el baño con sal, porque el cuerpo lo necesita en general. En la segunda ocasión, hicimos la asesoría, o sea, por eso les recomiendo, incluso si tú quieres una asesoría, al final del video aparece mi número de WhatsApp, en el cual te puedes contactar y podemos organizar una asesoría personalizada. Entonces, con esta persona hicimos una asesoría personalizada, entendió cuál era la causa, le expliqué lo que tenía que hacer, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegó el momento en una segunda, íbamos a ver lo que es el seguimiento, antes de, me dice, ocurrió esto, tranquilo, sereno, ¿no? O sea, hay que hacer los baños con sal. Es que yo no lo estoy haciendo porque tengo la inyección. Digo, la inyección trabaja a nivel local. Por ejemplo, si tengo la rodilla y me saben inyectar bien, va a trabajar en esa área. El baño trabaja en general y te va a ayudar también con la rodilla y si tenías hongos, te van a quitar los hongos. Si tienes, trabaja en general porque estás sumergiendo todo el cuerpo. Ok, dije, hazlo y nos vemos en la asesoría de seguimiento. Ya después cuando seguimos bien, llegamos a la asesoría, me explicó que sí notó cambios mucho más diferentes que con la inyección. Por eso que yo soy muy hincapié de que hagan los baños con sal de mar. Sí, háganlos. Y en este caso, si tienes este problema de retención de líquidos, es debido a muerte. Ok, hasta ahorita te lo digo. Entonces, sucede eso y lo ve, ¿no? Y total, que también, disculpen, también me encantó, o ya que toqué el tema, esa persona me dice que vio el video que hice de, de riñones, de tubos colectores, y una familiar que por ahí también estaba pasando por eso, estaba haciendo lo que era el proceso de sangrado, y se asustó, y él le explicó, no, ve el video de Carlos Martínez, vas a entender lo que está ocurriendo. Ok. Eso, para eso son los videos, ¿entiendes?
El video, aparte de que te enseña a ti, te da una herramienta. Por ejemplo, que puedas decirle a la persona, ve este video, ahí te va a explicar. Y ese video, son videos que salvan vidas, señores. ¿Ok? Entonces, para eso es, úsenlos, háganlos. ¿Ok? Dénselo, compártanlo. ¿Ok? Volvemos. Entonces estábamos que cualquier estimulante que tú apliques para lo que es la clásica enfermedad que está atacando, gripa, ojos, el glaucoma, infección de oídos, el estómago, todo medicamento que usaba para desinflamar ya no funciona. Ahora hace lo contrario. Si una persona que andaba con colitis, que parece un poquito enferma, así con la pancita así que parece embarazado, le aplica el mismo tratamiento que siempre he utilizado para la colitis, que generalmente son corticoides, que lo utiliza para desinflamar, se lo aplica y en vez de bajar la inflamación, se va a hinchar más y va a estar casi a punto de colgar los tenis. ¿Por qué? Voy a poner aquí la tabla. Una está en fase vagatónica. Si esa tú le aplicas normalmente un estimulante que era con la intención de disminuir, también está influyendo en el riñón y al mismo tiempo el riñón en la fase activa lo hace más intensa y en vez de bajar la inflamación, la aumenta. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el síndrome de tubos colectores. Entonces, cualquier cosa que tú hayas aplicado para ya sea natural, ya sea que no lo has usado, pero estimula, va a producir el efecto contrario. Una gripa la puede convertir en neumonía. Te va a ahorcar. ¿Entiendes? Entonces, el mecanismo es, usamos agua de mar. Trabaja en el riñón, hace que suelte, te vas a orinar, en cuanto te metas te vas a orinar. ¿Por qué? Porque le dijo el riñón, por fin estoy en el mar. No te sorprenda. Es algo que también me dijo la persona en cuanto me metí, me oriné. Dije, síntoma de que estaba reteniendo líquidos. ¿Sí? Ahí está. ¿Entienden? Empieza a trabajar bien. Por eso le digo a la gente, métanse en el agua de mar o en la tina con baños de sal de mar. Ocurre y al mismo tiempo trabaja con la inflamación. Entonces, ese periodo, ahí está. El problema, mira, incluso la gripa acá o en el estómago, digamos, la colitis está así, retienes más líquidos, se pone tal vez un poco más, a menos de que la estrangule y no puedas hacer popó porque está totalmente cerrada. Pero el verdadero problema, peligroso, es en el cerebro. Pues como te dije, en la parte que la fase inflamatoria de acá, también en el cerebro está inflamado la parte que lo controla. Entonces hay un edema cerebral que puede ser pequeño, puede ser grande, considerable o simplemente no sobrevivirlo. Pero digamos que está X, ¿sí? Y crece normal, clásico, y aparte le metes más estimulante, ya ese edema ya no lo sobrevive porque demasiado. Así lamentablemente, digamos, fue el caso de mi hermana. ¿Sí? Tuvimos el problema de que ella tenía la mama de ductos galactóforos. Después tocaré ese tema de los ductos galactóforos, que prácticamente nadie debería morir de eso. ¿Sí? Nadie. O sea, y no me refiero del deseo. O sea, si no se les hacen las locuras que se les hacen a veces, tarde que temprano el cuerpo volverá a la normalidad, casi en el 100%. Habrá algunos casos en los cuales no. Y más cuando hay una mezcla con tubos colectores. ¿Ok? En los casos de tubos colectores, digo, el problema es eso, lo agrava. Entonces, cuando yo regresé con mi hermana, tenía la mama súper, súper inflamada. O sea, una fase vagatónica de sanación, pero por lo grande que estaba, significa que había un problema de tubos colectores. ¿Sí? Y, como te menciono, la parte difícil no es la mama. La mama pudo estar todavía más inflamada. No pondría en riesgo la vida de ella, la mama.
Pero la parte del cerebro que controla eso, que incluso le hizo perder el conocimiento, cuando yo llego, yo entiendo sí que cerebro órgano siempre está. El detalle es que le hacen una tomografía cerebral y descubren esa parte de ahí y los doctores dicen, y yo les explicaba aquí a enfermedades que siempre iba a ser sí que cerebro, así que sabía que iban a encontrar algo ahí. Pero lo que ocurre es que esa parte, el edema, lo tenía que sacar, lo que es la epicrisis, en la orina y sacarlo en la orina. Pero el detalle es que al tener el problema de retención de líquidos, ese edema se hace más grande y no lo hace. Y se le consideró lo que es una trombosis. Esa es la parte más peligrosa, la parte del cerebro, la inflamación del cerebro. Que para ellos todavía sigue siendo una sorpresa. Lo descubren de casualidad. Miren, en el libro, te voy a poner lo que es la tabla. Generalmente, en la nueva medicina germánica, las tablas de Hammer te dicen, mira, este problema es causado por este otro conflicto, por este conflicto en particular. Y en esta parte del cerebro, en esta muy específica, se va a encontrar en la tomografía cerebral un edema. No en cualquier parte, en esa parte en específico. Luego te va a decir, en la fase de sanación ocurre esto y en la fase en la etapa del problema va a estar haciendo esto el cuerpo y en la última parte, en la fase de solución, va a ocurrir esto. O sea, está todo bien claro. Pero el foco de Hammer, que así le ponían, que es es muy específico. Te dice, tengo problemas de la gripa y él te va a decir exactamente en qué parte del cerebro van a encontrar un edema. ¿En qué parte? Tengo problema de colitis. Te va a especificar exactamente en qué problema va a encontrarlo. Y siempre que lo hagan, ahí va a estar. O sea, esa es la diferencia de manejar leyes biológicas. Entonces, esa parte no es fácil de manejar. Esa parte ya de lo que es la tomografía cerebral la tiene que manejar un doctor que conozca bien de las leyes biológicas. Porque en vez de asustarte, vas a ver en qué etapa está. ¿Ok? Cuando lo ocurrió a mi hermana, simplemente el cerebro no le dio, no pudo deshacerse de ese líquido y falleció. Lo que lo mató fue la parte del cerebro. Y esa es la parte peligrosa, la más peligrosa de todas. También me acuerdo que en eso de ruedas, cuando me ponía ahí ofreciendo el agua de mar, había una señora que trabajaba ahí que tenía problemas de retención de líquidos y era una persona menudita y se miraba delgadita y le hacían diálisis. Yo le decía, señora, el agua de mar es fundamental para usted. Hágalo. Más ni le cobraba. Le dije, si quiere hágalo. Y yo le expliqué el problema, va a ser la parte del cerebro, le digo, porque lo inflama y me dice ella, sabes que llevo 2 cirugías en el cerebro, me dice. Porque cuando ella se puso mal, le encontraron algo ahí y se lo drenaron. ¿Sí? Y es lo que le explicaba. Es exactamente, esa es la parte más peligrosa. El problema es que se inflama también el cerebro y la retención de líquido no va a dejar que drene, o sea, que salga en la fase de solución. Entonces, yo le decía, señora, para que no ocurra eso, usted tome agua de mar y métase en el baño con sal de mar. ¿Para qué? Para que pueda drenar, para que pueda trabajar. Los edemas siempre han estado ahí, pero el cuerpo debe tener la capacidad de poder drenarlo, ¿sí? Entonces, cuando hay un problema de tubos colectores, no lo permite. Se me estaba pasando algo que les quería mencionar. Y ahorita que vale que me acordé. Uy, se movió. El problema de gota. Okay. La gota es un síndrome de tubos colectores. O sea, una fase de sanación. Un problema de un hueso que se lastimó. Entonces, cuando se lastima en el proceso de sanación, inflama.
Pero como el riñón, el tubo colector está reteniendo líquidos, también lo que es el ácido úrico, es un líquido, tampoco lo saca, lo retiene, entonces esa inflamación que pudo haber sido ligerita, ahora con hacer retención de líquidos es más grande, es más ancha, más intensa, más grande, pero aparte mantiene más ácido úrico. Entonces siente que le arde. Ok, bueno, pues hay que tomar estas cositas, hay que tomar aquello. La clave para el problema de la gota es el riñón. Métete en baño con sal de mar, va a hacer que el riñón se deshaga del ácido úrico y va a hacer que desinflame esa parte. ¿Me entiendes? Y volvemos a repetir, tienes que resolver la causa original. Para eso ve el otro video, el de los túbulos colectores. Se tiene que ir a la causa. Pero uno piensa que la persona que tiene diálisis es la que está bien chonchota. No, señores. El cuerpo puede retener líquidos en cantidades pequeñas y no ser tan notorio, ¿sí? Ya cuando es muy fuerte ese conflicto, ya se hinchan las piernas, las rodillas y es más notorio, ¿sí? Pero hay retenciones ligeras, de mediana intensidad y retenciones muy fuertes, ¿ok? Entonces, siempre que hay retención de líquidos, aunque no te hayan diagnosticado nada con los riñones, porque a lo mejor no es tan intensa, ya está reteniendo líquidos, entre ellos el ácido úrico. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicina clásica? Bueno, es que las carnes tienen mucho ácido úrico y no hay que comer. Ok, es como cuando te da la diabetes. Ok, el azúcar no es la causa de la diabetes, pero ya que tienes diabetes, tienes que tomar menos azúcar. ¿Entiendes? Ajá. Es lo mismo que acá, o sea, no fue que el cuerpo dijera el ácido úrico, no. Todo ácido y todos tenemos ácido úrico y lo desechan, normal. Pero ya que tenemos problemas de retención y está ahí, no sabe ni qué hacer, te dice, bueno, baja, come esto, disminuye el ácido úrico porque no van a la causa, no conocen la causa y no trabajan ahí. Los baños de sal te van a ayudar, no te van a resolver el problema. Tienes que identificar, resolverlo y permitirle al cuerpo que haga lo suyo. ¿Ok? Entonces, creo que hasta ahí, pues, tocamos. Entonces, este video tienes que compartirlo, porque es uno de los videos que más vidas va a salvar. Es uno que voy a hacer referencia una y otra vez. ¿Entiendes? Aunque tú sientas que no hay problema de retención de líquidos, como te dije viendo el video anterior, muchas veces en el hospital la persona se siente fuera del agua y se activa ese programa. ¿Sí? Sobre todo el problema de hospitalización, como digo, no está diseñado para esto. Entonces, me despido de ustedes, acuérdense, compártanlo, suscríbanse, si tienen la capacidad y quieren ayudar al canal, pues ahí está también la donación, así nos ayuda mucho, para otros proyectos que tenemos y queremos, ok, entonces me despido, cuídense, bye bye, chao, hasta la vista.